lectura que aquí vamos a tener. Vamos a escuchar. Capítulo 2. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Ya casi todos se sentaron. Generalmente cuando leemos la palabra nos quedamos en reverencia, y en reverencia procuramos estar de pie. No es la palabra de nosotros, es la palabra de Dios. Amén. Y lo que acabamos de escuchar es la llegada del Espíritu Santo en la iglesia. Lo quise poner en audio para que nos ubiquemos un poquito en contexto, porque es allí en el capítulo 2 y en el capítulo 3 que nace la iglesia de forma práctica y se amplifica en número. Primero eran 12, luego Jesús resucitado se aparece a 500, permanecen unánimes 120 que reciben el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, pero luego del sermón en el versículo final de este capítulo se bautizan 3000 y continúa la multiplicación y el reconocimiento público de lo que es un órgano vivo llamado iglesia, no por denominaciones, sino por naturaleza de vivir para Dios, de obedecer sus doctrinas y de reflejar la gloria de Dios en sus propias vidas. Oremos para que estudiemos el libro hoy de los Hechos de los Apóstoles. No todo, porque no me voy, pero sí vamos a hacer unos apuntes importantes del estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Soberano Dios Todopoderoso, estamos en esta mañana aquí dispuestos a enriquecer nuestra vida, Señor, en tu palabra. Usa, Señor, nuestros corazones. Permítenos tener resultado importante en tu palabra, en tu gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Pueden estar sentaditos, gloria al Señor. Vamos entonces a mirar el estudio básico de los Hechos de los Apóstoles. Y quiero dejar un punto importante. Algunos teólogos, expertos en las letras de la Biblia, escritores, y que han de alguna manera filosofado sobre ella, han llegado a decir, no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Amén. Entonces hay varios métodos de estudio, y uno de los métodos de estudio es el método crítico. Bueno, ¿y quién escribió eso? Respuesta importante, el autor es Dios, pero el escritor inspirado por la unción para declarar esa palabra fue Lucas. Bueno, ¿y quién era Lucas? Lucas era conocido como el médico amado. Era un hombre demasiado estudioso. Es parte de los contenidos bíblicos más detallados en contexto histórico y literario. Lucas, más allá de ser médico y de ser parte del pueblo judío, dominaba la lengua hebrea y perfectamente el griego también. El propósito de Lucas escribiendo Hechos de los Apóstoles, el propósito de él no era evangelizar el mundo. Él no sabía cuando escribió esto que eso iba a formar parte del canon bíblico, porque su propósito inicial era convencer a un hombre importante de la ciudad llamado Teófilo. Así que su carta iba dirigida en primera persona para evangelizar a un amigo de él, importante también, conocedor de muchas letras, pero que Lucas anhelaba que ese hombre también fuera salvo. Amén.
pero por el contenido histórico y profético que tiene, y también el contexto de los otros tratados de la Biblia, es mencionado no solo como un libro importante, sino que es parte del canon bíblico por su puntualidad en doctrina. Hechos de los Apóstoles es el puente entre los 4 evangelios y las cartas paulinas y las cartas generales. O sea que era como una conexión necesaria para poder comprender el Nuevo Testamento. Realmente es eso. Si nos volvemos un poquito al carácter de los evangelios, Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos. Por eso le hace genealogía demostrando que él es del linaje de David, merecedor del trono de la casa de Israel. Amén. El heredero del trono de Jacob, el príncipe de esa nación. Según los días de su carne, debería ser el rey de Israel. Pero él dice: mi reino no es de aquí. Y en sus políticas, hablando del sermón en el monte, mencionó cosas que a los poderes públicos de la época les estorbaba y no les gustaba. Entonces por eso querían matarlo, y varias veces lo intentaron, pero no lo lograron sino hasta cuando él mismo dispuso que sería el momento de su sacrificio como redentor por los pecados de todos. Amén. Marcos lo presenta como siervo, no le hace genealogía, no le resalta los derechos y lo muestra trabajando desde el primer capítulo. Ese es el perfil de Marcos. Marcos. Lucas, que es el mismo escritor de Hechos de los Apóstoles, lo presenta como el varón perfecto. ¿Por qué? Lucas es médico. Entonces él quiere presentar a un hombre sin tacha en lo físico, en lo moral, en lo social, en lo espiritual, en lo filantrópico, en el servicio. Oiga, importante, ¿sí o no? Bonito conocer así la Biblia, ¿cierto? Importantísimo. Entonces, Lucas, más allá de presentarlo como el varón perfecto, resalta los detalles de lo divino que hay en Jesús. No porque Jesús no sea divino, sino porque todos los demás hombres veían a Jesús como un hombre más. Pero Lucas comprendió que Jesús es Dios manifestado en carne. Y lo que él se enfoca en mostrar en el libro de los Hechos es que todo lo glorioso y lo divino de la obra del Calvario es propósito de Dios mismo, no de un hombre. Que Dios mismo había dicho: voy a ir en carne, y él mismo vino y dijo: el tiempo se cumplió, arrepentidos y crean. Entonces Lucas es muy minucioso en mostrar que esos hechos no los puede hacer un hombre. En la gran comisión de Mateo y de Juan y de los otros evangelios hay una orden directa dada por Jesús para los 12. Limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y uno dice: pero si son hombres, ¿cómo van a hacer eso? Ahí está hablando de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que resucita muertos. Yo estuve escuchando experiencias del hermano Otoniel, un anciano, ya partió con el Señor hace poco. Ese hombre, en su vida Dios lo usó para resucitar a más de 10 personas. Y entre esos milagros, una vez oró por un muerto, pero era la mascota de un creyente, imagínense. Era un perrito. Eso parece sacado de una película. Y ese hermano fue como pastor a visitar a su creyente y dijo: hermano, estoy muy triste, muy aburrido. Me cortaron el agua, me mataron el caballo, me le echaron veneno al ganado. Y estaba el hermano quejándose de esas situaciones que todos los vecinos hacían con él por ser cristiano. Los primeros años de la iglesia fueron muy duros en Colombia. Nos perseguían a muerte. Muchos de los templos del sur del Tolima los quemaron porque no querían que se predicara Jesús. Pero en este momento las congregaciones más grandes del Tolima están en el sur. Démosle ese aplauso, que todo lo puede, que todo lo hace.
Esos son los hechos del Espíritu Santo. Amén. El hermano, escuchando a su creyente con tantas quejas, pues se conmovió misericordia, sintió dolor y empezó a orar. Y mientras el hermanito contaba todas sus experiencias terribles, llegó el perro vomitando espuma. Dijo: ay, Señor, no puede ser. Y mire, y también me mataron el perro. Y el pastor estaba ahí, un hombre muy usado por Dios. Dijo: hermano, vamos a hacer el culto, vamos a orar. Y que Dios se glorifique. Que Dios le dé respuesta, que Dios le dé victoria sobre todos los que han querido hacer burla de su proceso por ser cristiano. Hicieron la oración y el hermano en medio de la oración oró por el perro. Y los mismos creyentes, pues, el pastor está orando para que el perro viva. Les parecía raro. Oraron y aparentemente no pasó nada. Y el perro estaba ahí. Pero el pastor decía que mientras se hablaba con el hermano, mentalmente le decía al Señor: Señor, tú no me has dejado en vergüenza nunca. Y hoy no va a ser la excepción, que hubo, pues, resucita al perro. Y todo el mundo: pero ¿y por qué oraría por el perro? Y estaba precisamente hablando con el hermano de la finca y aconsejándole que soportara las afrentas, las tribulaciones, que igual Dios le iba a dar la victoria porque Dios es fiel. Y la Biblia dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y mientras le declaraba la palabra, se levantó el perro y empezó a dar vueltas al pie de ellos. Porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Él es todopoderoso. Amén. Yo creo que en lo práctico y personal es el milagro que de pronto yo mismo no he visto. No he ido todavía en persona a orar por un muerto para que levante. Pero conozco muchos hombres de la iglesia que Dios los ha usado para eso. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entre esos hay un hermano que fue del ejército, fue sargento primero, hoy está en uso de buen retiro. Hizo un ayuno de varios días en la ciudad de Ibagué. Señor, yo quiero ver tu gloria. Y ya llevaba como 15 días ayunando para ver la gloria del Señor. Y hasta los hermanos en la iglesia les causaba impresión. Hermano, ¿cómo que quiere ver la gloria del Señor si usted es de esos cristianos que imponen las manos en un creyente y recibe el Espíritu Santo? ¿Qué más quiere ver? No, Dios sabe que yo quiero ver algo especial. Y en esos días, él terminando el ayuno, lo invitaron a orar. Y cuando llegó, la persona por la que iba a orar acababa de morir. ¿Cómo la ve? Y vino a su mente: Señor, yo venía de 15 días de ayuno y quiero ver tu gloria. Y dice que él empezó a sentir algo que cubrió todo su cuerpo, y como una mano poderosa que se extendió en ese cuarto. Y él dijo: hoy va a ser el día del milagro, de esa gloria que yo no he visto. Y entró y empezó a orar: Señor Dios Todopoderoso, que das espíritu de vida a toda carne, invoco tu nombre en esta hora y haz tu obra. Oiga, una oración cortica, pero poderosa. El que estaba yaciendo en ese lecho se levantó diciendo: ¡Gloria a Dios! Porque el Dios que tiene esta iglesia sigue haciendo milagros todavía. Cosas extraordinarias. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Yo sigo orando porque yo he visto muchas cosas impresionantes. Mi padre tenía cáncer en el epididimo. Ya lo habían mandado para la casa desahuciado. Las quimioterapias no le funcionaban. Pero en una vigilia en el campo, Dios se glorificó y empezó a gritar que se sentía sano y está completamente sano. Siendo pastor en el pueblo de Páez, Boyacá, me llamaron para decirme que en plena pandemia mi madre había sido, en esos días más o menos, diagnosticada de un cáncer agresivo en el ovario izquierdo. Y cuando se complicó la cuarentena, solo recibían asuntos respiratorios y para ella no había atención. ¿Quién la iba a atender entonces? El Dios Todopoderoso que le da vida a toda carne. Nos fuimos 3 días de ayuno y cuando hablé esa tarde con ella,
me hablaba que se sentía perfecta, que se sentía sana, que se sentía contenta, que no le dolía nada. Y ese mismo momento entendí que el Dios Todopoderoso ya había hecho la obra. Denle ese aplauso al Señor. Así que nosotros hablamos de fe y hablamos de hechos extraordinarios, no por casualidad. Es que lo hemos disfrutado, también lo hemos visto. Los mismos que decían cuando mi pastor Héctor empezó a adoctrinarme para el bautismo: ay, el pastor, ¿qué le pasa? Va a bautizar a ese muchachito. Si siendo hijo de diácono está en un internado de menores, hombre, ¿cómo se le ocurre bautizar a ese chinito? Y ese chinito hoy es pastor. El Dios que tiene esta iglesia sigue haciendo cosas poderosas. Algunos incrédulos decían: le ponemos un mes en la iglesia. Otros decían: le ponemos por ahí 2 meses. Cuando pase el año, le ponemos por ahí otro añito. Es que está emocionado, pero eso apenas le pase la fiebre de esa iglesia, eso apenas llegue a los 18 se aparta. Llevo 20 años en la iglesia y ha sido el mejor regalo que he podido disfrutar, porque cuando no tenía nada, el Dios Todopoderoso me lo dio todo. Así que incluso la dureza de corazón es dura en la misma región donde me vieron crecer. A veces me invitan a predicar a mi pueblo y la misma gente que me conoció de terrible, y que es que pastor ahora, que la gente es así. A Jesús le pasó lo mismo. Y Lucas lo relata. Se fue a la casa de su madre y sus hermanos y le decían: haz señales aquí como hiciste en Capernaum. Pero dice la Biblia que no hizo señales en medio de su propia tierra y de sus propios hermanos por causa de la incredulidad de ellos. Sé que hay gente que sabe que hoy soy pastor y de misma tierra dice: pero ¿cómo va a ser pastor? No podemos creerlo. Pues aquí está. Dios sigue haciendo la obra. Amén. Entonces, por eso es tan importante reconocer que los hechos en el libro de los Hechos no fueron de los apóstoles. Son hechos del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Amén. ¿Cuándo fue escrito? Cerca del año 63 al 70 fue cuando se organizó y se vinculó al canon bíblico. Pero ¿de qué se trata o qué es lo que narra? Narra los primeros 30 a 40 años de la iglesia. Solo que tomaron un tiempo después para organizarlo y dejarlo como canon bíblico. Porque el propósito de Lucas era: voy a evangelizar a Teófilo, y como no puedo ir, que con este documento le quede clarito que es el evangelio y que entienda que lo que pasa en la iglesia son los hechos del poder del Espíritu de Dios funcionando en el corazón y en el alma de todos los que le han creído. Denle ese aplauso al Señor si también lo puede creer. Hay poder en el nombre de Jesús. Bueno, fue escrito de Lucas a Teófilo. Lucas es médico, Teófilo era un político. Pero que Teófilo también significa era un hombre religioso de su época y amante de Dios. Porque Teófilo significa eso, que ama a Dios. Es interesante. Para relatarle lo que aconteció después de la resurrección de Jesús. Incluso empieza con el milagro de la resurrección. Que se apareció el Señor a más de 500 hermanos con pruebas indubitables. No, pues el simple hecho de que aparezca entre ellos después de haber sido crucificado ya es más que suficiente, ¿sí o no? Y con muchas palabras los acompañó durante 40 días hablándoles del reino. Pero aún así, aunque se apareció a 500, el día de Pentecostés solo habían 120. ¿Y qué pasó con los otros 380? Entonces ahí donde uno dice: oye, ¿cuántos han pasado por rescatados? Una cantidad de gente. Pero los que no se han sabido enfocar en la riqueza del Espíritu de Dios para vivir la fe, los encuentro en las calles de nuevo, los encuentro en la cárcel. Y lo más triste de todo, le están diciendo: pastor, murió fulano de tal. No, pero murió, no, lo mataron. ¿O estoy mintiendo? Así funciona el mundo. Pero nosotros hemos sido llamados a ser luminares en el mundo. ¿Sí o no? Entonces, el método, ¿dónde fue escrito este contexto bíblico? Aunque los acontecimientos se dan en Jerusalén. Amén.
los hermanos están huyendo porque el imperio de la época está buscando todo lo que se llame cristiano para quitarle la vida. Recuerde que del grupo de perseguidores el único convertido era Saulo, pero el resto estaban vivos. Saulo era un enemigo y ese no andaba solo, eso era un escuadrón completo con soldados, con ejército, con carros, con de todo. Lo único es que Dios se encontró con Saulo, o más bien, Dios se le apareció en el camino a Saulo y lo convirtió. Pero el resto de los perseguidores siguieron persiguiendo y siguieron haciéndole daño a la iglesia. De manera que los hermanos entonces, huyendo de la persecución, llegaron a Roma, otros llegaron a Éfeso, otros llegaron a la isla de Troas, otros llegaron a Teatira, otros llegaron a Filadelfia, y empezó a multiplicarse la iglesia entre naciones que no eran de Israel. Entre esos está la carta a los romanos, porque la iglesia se multiplicó en Roma porque tuvieron que salir corriendo de Jerusalén por causa de la persecución. Amén. Entonces, todo este documento lo termina de transcribir Lucas en Roma. Amén. Y es entregado, o se le hace público a ese varón en un periodo. Su relato cubre un periodo de 30 años, pero es escrito entre el 63 y el 70 y entregado a Teófilo. Amén. 10 años. Gloria al Señor. ¿Qué género literario usa el geográfico histórico? Ustedes pueden ver que Lucas habla de territorio y que Lucas fue parte de los compañeros de Pablo en varios viajes misioneros. Amén. Entonces él empieza a hablar de la ruta y entonces los expertos en mapas pusieron aquí al final de la Biblia los viajes de Pablo. Por aquí están el Sinaí, Antiguo Testamento. Veanlos. Palestina, sitios memorables en Lucas. ¿Cómo así en Lucas? Es que Lucas se dio la tarea de hablar de la geografía del territorio que corrió con Pablo, entonces quedó plasmado en la Biblia la descripción del mapa de los recorridos misioneros. Amén. Entonces, si alguien quiere decir, eso es mentira, está la geografía para probar que todos los lugares que visitó son reales, que no se pudo inventar nada, que lo único que hizo fue transmitir por un documento escrito todo su recorrido como evangelista. Amén. Gloria al Señor. Y las otras situaciones también eran innegables porque habían demasiados testigos. Por ejemplo, Lucas es el que escribe en Hechos de los Apóstoles cuando el apóstol Pedro ora por Dorcas y es resucitada. Y todo un pueblo en ese lugar era beneficiado por el trabajo de Dorcas. ¿Quién niega eso? No se puede negar. Amén. Gloria al Señor Jesús. El panorama completo, la idea principal del libro es testificar que es Dios, Espíritu Santo en su naturaleza y en sus atributos, el que hace las señales, los milagros y los prodigios. La gloria no es de los hombres, la gloria es de Dios. Es Lucas el que se da la tarea de contarle a Teófilo que cogían los paños de los apóstoles y los llevaban y los ponían a los enfermos y se sanaban. Oiga, impresionante, ¿sí o no? Eso parece sacado de una película, pero es lo que dice la Biblia. Amén. Es Lucas mismo el que se da la tarea de resaltar los milagros de sanidad de Jesús en los días de reposo. El hidrópico que estaba ya lisiado y que todos llegaban primero al pozo antes que cuando el ángel agitaba el agua. ¿Y cuánto llevas aquí? 38 años. Y él se dio a la tarea de ser puntual en esos detalles de tiempo y espacio. En tal lugar, tal día, tal hora. Amén. El panorama es testificar del poder de Dios a través de la iglesia. Amén. Por eso ustedes ven que a veces invitamos a alguien a predicar y le decimos, testifique. Pero venga, ¿no? ¿Qué es predicar y qué es testificar? Va de la mano. La predicación de Lucas a Teófilo está basada en el testimonio de los primeros 30 años de la iglesia, donde el Señor sanaba, resucitaba y hacía grandes milagros. Amén. Así que ese es el panorama. En fin, la idea es testificar al mundo del poder del Espíritu Santo desarrollado por medio de la iglesia.
¿A cuánto les gusta y les parece impresionante el testimonio de Edward Osorio? ¿Y cómo llegó él a la iglesia? Porque alguien le contó del poder de Dios también. Al punto de que él empezó a disfrutar de esa experiencia. Y cuando antes era un problema social, esta pluma de patio fue. Hoy es uno de nuestros mejores predicadores en Colombia. Y eso no se puede negar. En su estilo y en su forma. Pero Dios lo usa, ¿sí o no? Y nos encanta escucharlo. Hay varios pastores, me incluyo, que decimos somos predicadores, pero hoy queremos escucharlo. Que predique. Amén. Y aquí lo hemos tenido. Y hemos habido hasta 5 pastores. Y todos decimos en coro, que predique el hermano Eduardo. Y vinimos a acompañarlos y a escuchar la palabra porque Dios lo usa. ¿Y por qué nos gusta tanto? Porque tiene tremendas experiencias. Los hechos de Dios en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Así que el propósito de testificar no es la gloria nuestra. Es darle la gloria al Señor, porque el que hizo la obra es Él. ¿Nosotros qué éramos? Vasijas en algún momento inservibles, contaminados de tantas cosas que lo único que hacía era daño para nosotros y para otros. Pero Dios cogió esa vasija, la limpió, la perfeccionó, la pulió y la puso en utilidad para bendición de muchos más. Amén. Palabras claves en el libro de los Hechos de los Apóstoles: creer, bautizarse, arrepentirse, nacer de nuevo, cuidar el testimonio y la conducta. Ese es el centro. O sea, usted quiere conocer el origen central de la iglesia en sus primeros 30 años de vida, lea Hechos de los Apóstoles. Ahí está cómo presentaban los niños, cómo se bautizan los creyentes, a cuántos lugares se expandió como evangelismo misionero. El primer misionero internacional de Judea hacia otras naciones fue Pablo y Lucas. Amén. Pedro fue, pero porque Dios lo comisionó, no porque él quisiera ir. Porque él tenía un prejuicio. Y él decía, no, la salvación es para los judíos. Los gentiles son un pueblo común e inmundo y que se sigan muriendo. No los quería. O sea que si yo era un hermanito latino colombiano y me encuentro con Pedrito antes de que el Señor se le aparezca, me había dicho, no señor, esto no es para usted. Porque ese era el concepto de Pedro. Hasta que el Señor le descuelga un lienzo desde el cielo. ¿Y quién testifica esos detalles? En parte Lucas también los testifica. Amén. Y le mostró un lienzo que descendía desde el cielo con toda clase de animales, impuros o inmundos. Y una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y él dice, ay Señor, ¿cómo puede ser esto? Si jamás en mi boca ha entrado cosa común o inmunda. Y el Señor le dice, no llames común o inmundo lo que yo he limpiado con mi sangre. Y después de ese mensaje, y él pensando, ¿qué me querrá decir el Señor? En la puerta hay 3 hombres que vienen a 3 días de camino, y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Y entonces él en obediencia fue, ¿y ustedes de dónde vienen? Venimos de la casa de un centurión gentil. Ah, ¿no quería hablar con los gentiles? Dios mismo te está diciendo que vaya. Amén. Así que Hechos de los Apóstoles se ocupa en demostrar que el evangelio de la salvación eterna y los milagros no son solo para los judíos. Es para todo el mundo. Amén. Es Lucas el que en Hechos de los Apóstoles se encarga de demostrar que Felipe bautizó gente en Samaria que no era de Jerusalén. Que había una polémica, judíos y samaritanos no se juntan. Ah, bueno, entonces Felipe va a ir a predicar a Samaria. Amén. Vamos a orar para concluir este estudio, esta primera parte. ¿Cuánto fue de riqueza comprender el propósito de Hechos de los Apóstoles? Pregunte. Bueno, esas situaciones suelen verse mucho en ese contexto especial de casa. Pero vamos a orar. Primero vamos a orar por la palabra. Que esa palabra dé fruto en nuestro corazón. Amén. Y segundo, que Dios nos dé sabiduría para convivir. Amén. Porque cuando yo aprendo a convivir,
busco no defraudar al compañero, pero también si me defrauda, busco poder tener la capacidad de ayudarlo a corregir y a perdonar, porque estamos en un proceso de crecimiento. Y si hablamos de los hechos de Dios en la iglesia, ¿qué necesitamos? Que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida y gobierne esta casa, ¿sí o no? Y si no, entonces ¿a qué vinimos hoy? A definir eso, que necesitamos que el director de nuestra casa sea Jesucristo. Y cuando hablamos de nuestra casa es cada corazón y cada conciencia. Y seguro que donde está Dios, cosas especiales y maravillosas suceden. Y lo digo por experiencia. Oremos y que el Señor nos ayude en todas las áreas. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo de consejo, de palabra, de enseñanza, de doctrina, de alimento espiritual, de poder reconocer lo importante de este escrito de los Hechos de los Apóstoles, que tú has usado a tus siervos en todos los tiempos para resucitar muertos, para limpiar leprosos, para sanar de toda enfermedad, para que sucedan grandes milagros, prodigios, señales y repartimientos de tu Espíritu Santo según tu poderosa voluntad. Confirma, Señor, estos hechos y estas palabras sobre todos nosotros, porque tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. Aumenta nuestra fe, Señor, que podamos creer para gozar también de todos esos privilegios que gozaron los 12 y que gozó la iglesia desde el principio, y que seguimos disfrutando de esas verdades hasta el día de hoy, porque al que cree todo es posible. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos en la convivencia, en la resolución de problemas, en el nombre de Jesús. Amén. Un momentico, hermanos, vamos a orar por los alimentos. Demos gracias por esa provisión que Dios ha dado para esta casa. Amén, por las brigadas y las becas. Oremos y así nos despedimos y pasan al desayuno. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo de escuela de